esa capacidad y volumen de datos. Algo que Access lo compensa con su propio gestor o administrador de datos. En el archivo le doy un poco más de teoría de qué es Access, introducción ya está, novedades. A ver, vamos a ver. Empezamos. ¿Cómo iniciamos con Access? Antes de iniciar con Access, es bueno siempre recalcar una teoría que es sumamente importante, la diferenciación entre datos e información. Para esto voy a usar Excel. Para que más o menos ustedes me entiendan a qué se refiere con un sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, a ver, voy a crear una hoja para ejemplificar, para que ustedes me entiendan más o menos a qué se refiere con Access, qué es lo que opera Access. A ver. Ingeniero, eso no lo realizamos, ¿verdad? No, esto no, sí, no se preocupen, esto no. Yo les voy a indicar qué vamos a realizar, solamente quiero que me entiendan cuál es la noción de Access. Al igual que Excel Access se encarga de almacenar datos para convertir en información. Voy a partir con un breve ejemplo. A ver, ¿cuáles son datos? Por ejemplo, su DNI de ustedes, digamos, su nombre, apellido, fecha de nacimiento. Todos estos campos que lo conoceríamos de esta manera, por ejemplo, a ver, yo sé que en eso lo trabajamos de esta manera. Lo trabajamos de esta manera. A ver, nosotros ya conocemos esta forma de trabajar, ¿no? Es una tabla, ya creo que no hay dudas ahí. Por ejemplo, estos encabezados forman parte de una tabla. Lo que ingresa internamente después, 1, 2, 3, por ejemplo, a ver. A ver. Acá hay que diferenciar dos aspectos importantes. ¿Qué son datos y qué es información? ¿Qué es lo que trabaja Access? Su concepto va a hablar siempre de datos e información. Le voy a dar un breve ejemplo. ¿A qué se refiere con datos? ¿Y a qué se refiere con información? Viendo este ejemplo de Excel, estos encabezados se convierten a la cabecera de toda tabla. Todo este, todo este registro, todo lo que estoy marcando, se convierte en un registro de datos. Y cada uno de ellos es un dato, ¿no? Cada uno, por ejemplo, mi DNI es un dato, mi nombre es un dato, Aguilar es un dato y fecha es otro dato. Estos son datos. Todos estos aspectos son datos. ¿Y cuándo llegan a ser información? Por ejemplo, cuando ellos dejan de ser datos. Cuando yo, por ejemplo, dijera, no, a ver, esta celda, mucho combinado, vamos a ver. Por ejemplo, yo dijera acá, ¿no? A ver, documento nacional de identidad. ¿Y qué hay en un documento? Todo esto. Ahora sí, esto es información, ya no son datos. Todos ellos forman parte de lo que es un documento de información. Y automáticamente esto me conlleva o me hace entender que todos ellos juntos crean un documento de información o comúnmente conocido como nuestro DNI.
Todos estos datos asociados o combinados, como puede ser la palabra correcta, forman un documento de identidad. Y el documento de identidad se convierte en la información de cada usuario. Esto, datos y todo en conjunto unidos crean información. Este es el concepto principal. El concepto principal que debemos tener en cuenta al momento de trabajar en lo que es Access. En Excel hemos trabajado puros registros y puros datos. En ningún momento hemos hablado de información. Solamente hemos trabajado con puros datos. Pero lo único que Excel aumenta esto es crear una información, crear un reporte que pueda combinar todos estos datos o llamar solamente a todos estos datos creando información de un usuario. Cada uno un dato y en conjunto información. Entonces, ¿cuál sería la teoría de información? Información es el conjunto o agrupamiento de datos. Esa es la diferencia entre datos e información, que es un punto resaltante para Access, ya que Access tiene datos para convertir o procesar en información. Muy bien, esa es la parte inicial teórica que debemos entender. Access es un gestor de base de datos. Permite administrar toda la base de datos. Y ahí, bueno, tocar también qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas. Tengan presente, una base de datos es un conjunto de tablas. Nosotros hemos trabajado en Excel solamente tablas independientes, pero cuando ellas se agrupan, ya no son tablas, solamente se convierten automáticamente en una base de datos. Y como les repito, Access trabaja lo que es base de datos. Eso nos conlleva automáticamente a decir que Access necesita crear más de una tabla para poder crear o formar su base de datos. Y de esa base de datos sacar o extraer los datos y convertirlo en información. Esto es el funcionamiento de Access. Agrupa varias tablas para obtener sus datos y de esos datos convertirlo en información. Este es el punto principal o la actividad principal que corresponde a Access. Hasta ahí, a ver, jóvenes, siempre, bueno, me dejé entender o no, muy confuso. ¿Puede repetir, ingeniero? Yo no le llegué a entender bien. Muy bien, señorita, a ver, como les repito. Microsoft Access es un sistema gestor de base de datos. Vamos a poner mayúscula. Access es un gestor de base de datos. Voy a volver a borrar esto. Voy a volver a cortar para que no lo pierda, para no demorarme. Es un gestor de base de datos. Esto que hace que Access administra base de datos. Es un recuadro. Entonces, ¿qué es una base de datos? A ver, este voy a ponerlo, voy a etiquetarlo, a ver. Una base de datos es la agrupación de varias tablas. Es el principio. Una base de datos existe cuando hay más de una tabla creada. Si estuviéramos en Excel, por ejemplo, sería número y dato. Nuestra primera tabla. ¿Cómo lo creamos? Listo. Esa fue nuestra primera tabla. Pero dice que para que sea una base de datos tiene que existir más de una tabla. Entonces, dentro de una base de datos existen varias tablas que están asociadas entre sí.
y que cada base de datos o cada tabla tiene sus datos. Que Access combina o digamos mezcla entre tablas y tablas y tablas para procesar información. Voy a hacer cuenta que esta es mi información. A ver. Si ustedes van a internet van a encontrar este gráfico. A ver. Esto define todo lo que hace Access. Access administra base de datos. Dentro de una base de datos se encuentran las tablas. Dentro de las tablas existen los datos. Cada campo, cada registro es un dato. Y lo que hace Access es procesar estos datos de distintas tablas. No solamente va a extraer de una, sino de distintas tablas para convertirlo en información. Lo que obtenemos, el último resultado final, es esta información. Esto se encarga Access. Entonces, ¿qué debemos crear iniciando? Para iniciar con Access, lo primero que hay que crear es una base de datos, después las tablas, y al final creamos este formato, formulario o presentación, como deseemos llamarlo. Pero lo complicado acá está en estructurar estas tablas. Esto no es como Excel, que solamente marcamos encabezados y decimos dar formato como tabla, ¿no? En Access hay que crear campo por campo. Pocas palabras, encabezado por encabezado debemos crearlos. Con esta explicación paso a Access. Menú Microsoft Access 2016, a un clic e inicio. Mi primera ventana de Access. Como les indico, si me guío en mi explicación, inicio creando una base de datos. Y la primera presentación que me dice Access dice base de datos en blanco, del escritorio en blanco. No, base de datos del escritorio en blanco. Inicio creando. Ahora sí creamos a jóvenes. A ver, como digo, a la par seguimos para que no nos confundamos. Ingeniero, en mi caso yo llegué a descargar lo que usted nos mandó, pero no sabía, después de descomprimirlo, cómo instalar. A ver, ¿puede usted compartir su pantalla para ver qué descarga, señorita? Ya, ¿me da autorización? Disculpen, disculpen. A ver, habilitar, solo no. Ahora sí. A ver. Ya, a ver, denme un minuto. Bueno, a ver, creo que ya está compartiendo. Sí, me avisa cuando pueda visualizar. Ya. Este es ya lo voy a volver a descomprimir. A ver, jóvenes, acá siempre hay un tema, ¿no? Antes de poder instalar cualquier paquete complementario del Office, verifiquen ustedes qué versión tienen instalada en sus computadoras. Por ejemplo, su compañera, yo opino, a ver, antes que proceda a instalar, vamos a verificar si ya tiene el access o no. A ver, Ah, ya. a ver, le estoy solicitando acceso remoto, a ver, ¿cómo acepte usted? Ya. A ver, quiero ver esto. A ver, aquí está. A ver, jóvenes, por ejemplo, ella ya tiene el Access instalado. Generalmente el Access es un paquete que viene dentro del Office. Si ustedes ven en su computadora ya tiene el Access. No es necesario volver a instalarlo, ¿no? Siempre ustedes revisen. ¿Cómo te verifican rápido? Por ejemplo, el icono de buscar dice escriba buscar aquí. Hacemos un clic y escribimos Access. A ver. Vamos a ver. Si se dan cuenta, automáticamente aparece el icono. Antes de que ustedes puedan instalar algo, verifiquen primero. Porque el volver a instalar, lógicamente, puede crear conflictos o no. Pero primero siempre verifiquen que no tengan ustedes el access. Para el caso, ella ya tiene instalado el access, no es necesario volver a instalarlo.
porque al fin y al cabo es la misma versión que estamos trabajando. Le hago un clic. A ver, vamos a ver qué nos da. Ya, tiene. Son algunas diferencias, pero las diferencias son mínimas. La parte interna es similar, no se preocupen, y ahí avanzamos. Muy bien. Profesor, disculpe, mi situación es igual. He bajado el Access y mi Office es 2019. A ver, comparte esa pantalla, a ver, busque si el Access con su compañera. Como digo, el Office es un paquete complementario que generalmente se instala con el Office o con el Word o con el Excel. El que sí es ajeno a toda la instalación es el Project. Pero Sí, ese no es profesor, disculpe, estoy revisando y no tengo el Access instalado. A ver, Comparto por mi favor, comparte máquina. usted, a ver, comparte usted. A ver, ya, compartir. A ver, un segundo. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Bueno, con pantalla. Compartir. Ya. A ver, ¿me visualiza? Ya, estamos, a ver, permíteme usted, a ver, voy a acceder, solicitar acceso remoto, a ver. Ya. Ya está. A ver, vamos a ver. Quiero ver este aspecto primero. No aparece. A ver, vamos a ver qué paquete se tiene instalado. Ya. Vamos a ver. No tiene instalado el Access. Correcto, más bien entonces. Su versión de ustedes es el Plus. Va a traer conflictos. Algo práctico, a ver. Vamos a solamente instalar el Access. Vamos a omitir. Por favor. A ver, vamos a omitir los demás, a ver. A ver, hágale clic en Excel, Microsoft Excel, en la flecha que se encuentra. Ya, esto. En la flechita negrita, a ver, hágale clic. No al más, a la flecha negrita. Señorita, ya. ¿De cuál? Excel. Del Excel, ya. No disponible, póngale. Ya. Ya, haga el mismo procedimiento con todos, excepto con el Access. Ya. Con todos. Solamente el Access debería instalarse para que no cree conflictos con lo que usted tiene instalado. A ver, siguiente. Ya, solo. Instalar. Aceptar. A ver qué dice. Entonces, no me importa. ¿Te gustaría comprar? A ver, no va a permitir instalar. A ver, déjeme controlar, a ver. A ver, acepte, no me permite manejar. Acepte esa opción. Cierra esta ventana. Ya. Puedes comprar. Sí. ¿Estás seguro que sí desea cancelar? Cerrar. Ya. Entra usted a ver panel de control. Ahí.
Instalar o desinstalar un programa. ¿Dónde está? Instalar. Acá, programas y características. Lado izquierdo. Ya. Baje usted. Baje. Hágale clic. Baje usted, baje. Ahí, arriba. Tóquele al al profesional 2016 Plus. Hágale clic ahí. Cambiar. Parte superior, cambiar. Vamos a ver si está. Aquí dice acá. ¿Te gustaría reparar programas? No. Cancela entonces. No, no es eso. Ya. Al de abajo. Al 19, a ver. Cambiar. Ya. No. El de más abajo, ¿qué es? Es el project, ¿no? A ver, ponle desinstalar, a ver, al de 2016. Este. Sí. No. Cancela. Ya está corriendo. ¿Dónde está? Mira, no acabo de vestido. Mira. ¿Está ejecutando ese cancelar? No. No, sigue ejecutando, parece. Lo que no me da la opción de cancelar. A ver, hágale clic. Haga clic en pantalla, control suprimir. Salió el mensaje. Suprimir. Ya, un segundo. No está. No está instalándose. Está bien. No. Ya. Sigue. Vamos a tocar otra vez. 2019. Ya. A ver ahí, desinstalar. Pues no le das TV en continuar. El programa actual sale este mensaje. Aceptar. El de arriba. Cierra esa ventana. Ya. No hay nada. Para quitar ese error, reinicie su máquina, a ver. Reinícialo. Ya. Para antes que procese, que inicie con ese de desinstalar. Para que lo detenga. Muy bien. Y bueno, cuando reinicie su máquina, continuamos a ver. ¿Dónde está? Ya. Les indicaba, pantalla principal, iniciamos con una base de datos de escritorio en blanco. Esta es la opción que debemos utilizar. Un clic, nombre de la base de datos. Para este caso vamos a poner base de datos demo. Ponemos base de datos demo y crear. Todavía no importa la ubicación, solamente le damos demo y crear. Al igual que el entorno o las pestañas que tiene Word y Excel, Access es similar. Ingeniero, Dígame usted. disculpe, demo en la parte donde dice nombre de archivo. A ver, vamos a ver, voy a cerrar. Cuando yo abro base de datos, ustedes tienen esta opción de crear base de datos en blanco. No hagan doble clic, solamente un solo clic. No doble clic, un solo clic y aparece esta opción. Base de datos del escritorio en blanco. Esto va a aparecerles. Nombre de archivo, ahí insertamos el nombre de demo. Y ponemos en crear. Con esto ya estamos creando la base de datos. Si revisamos el Excel, ya hemos creado la base de datos. ¿Qué nos corresponde crear? Las tablas. Ahí llega el proceso de creación de tablas. Access por defecto me trae una tabla, pero mejor voy a eliminarla. Sobre la pestaña del nombre tabla, clic derecho, le damos
cerrar. Para poder iniciar de blanco en todo, porque Access te trae automáticamente por defecto te carga una tabla. Pero yo no quiero que no me cargue nada, quiero que esté todo en blanco. Le digo clic derecho, cerrar. Ahora sí estoy dentro del Access sin ninguna configuración. Todo está en blanco, no tengo ni un objeto, ni una tabla, ningún tipo de información. Ahora sí empiezo a crear las tablas. ¿Dónde creo las tablas? Le digo al icono, a la pestaña crear, y Ingeniero, si a mí ya me aparece ¿cómo una le creada parece? automática, ya me aparece tabla 1 y no he creado ninguna. ¿La elimino o normal trabajo en ella? A ver, jóvenes, a ver. Mejor eliminemos todo para iniciar juntos y no tengamos problemas. No permite, ingeniero, eliminarla. Dice que no se puede eliminar la tabla 1 de base de datos. A ver, comparte usted, a ver, quiero ver ese error. Como son otras versiones, quiero ver cuál es la configuración que tiene usted. Me imagino que tengo que cerrarla. Ahí. ¿Visualiza? A ver, el tema acá no es cerrar, no es eliminar de ahí. La tabla está abierta. A ver, jóvenes señores. Primer aspecto. Tabla 1, la tabla ya está abierto. Como cualquier otro documento. Si está abierto, Windows no me permite eliminarlo. Primero tengo que cerrar esta tabla. Le doy dale usted a la pestaña tabla, tiene usted clic derecho a la pestaña. Ahí, ahí no, a ver, a esta opción de acá. No sé si podrá ver lo que estoy marcando. Ahí, cerrar. Ya está. Ahora si ven, automáticamente ya no tengo tablas ni tengo nada en el documento. Hasta ahí estamos llegando ambos. Ya. Vamos a ver. Estamos un ojo en blanco. Procedo a crear mi primera tabla. Le doy clic en tabla. Aparece la misma tabla. Muy bien. Esto es el proceso de crear primera tabla. Le voy a dar sobre la misma tabla